Muy bien, chicos. A ver, todos somos conocidos, ¿verdad? No hay ningún nuevo. Sí, todos son conocidos. Alberto Ujú. Ríos, Alberto, ¿ya había entrado? No recuerdo. Creo que sí. No me acuerdo. Pero Sí, bueno, vamos a empezar, chicos. ¿Sí? Ok. sí. Muy bien, chicos. Pues en esta ocasión vamos a comentar un poco sobre la obra de Richard Matheson y nos vamos a concentrar en Casa Infernal. Como lo comentaba hace un momento, Richard Matheson es un autor que nació, si no me equivoco, es inmigrante. Richard Matheson nació en 1926 y murió recientemente hace 13 años, en 2013. Entonces es un autor que murió hace poco, le tocó vivir buena parte, o sea, le toca buena parte del siglo XX. Además, le tocó ver adaptar o sea, que adaptaron su obra durante muchos años. Es uno de los autores que más ha sido adaptado. No lo podemos considerar solamente un autor de terror, ni un autor de ciencia ficción, ni un autor de fantasía. Es un autor que fue muy ecléctico en su vida. Podemos decir prácticamente que Richard Matheson era un escritor de oficio. Publicaba cuentos, así se levantaba y dedicaba mucho tiempo a escribir, 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 y en una semana pues ya te estaba publicando un cuento. Su labor como tal siempre fue ser escritor. Entonces también obviamente al ser un escritor tan prolífico pues escribió obras muy destacadas, otras que no eran tan destacadas, pero en general es un escritor muy prolífico. Si checamos varios prólogos de la obra, por ejemplo, de Stephen King, se van a dar cuenta que él constantemente cita a Richard Matheson como uno de sus grandes maestros y se nota en algunos aspectos. Richard Matheson también hay que tomar en cuenta, él estuvo con Robert Bloch, estuvo con Ray Bradbury, con Joe Haldeman, creo que sí es con Joe Haldeman, pero estuvo con varios autores de la onda de ciencia ficción, onda pulp, de terror, de varios autores, y estuvo en este periodo en el cual pues había muchos escritores, como en esos grandes clubes de escritores que se compartían información. Él era muy fan de Shirley Jackson y esta obra que nosotros vamos a leer a continuación, la que vamos a comentar a continuación, pues es hasta cierto punto, bueno, no es un homenaje porque es una novela completamente diferente a la a la maldición de Hill House. De hecho, este libro en inglés se llama Hell House, la casa infernal, y es muy diferente, es muy similar fonéticamente a Hill House, la casa de la colina, ¿no? Hill, y bueno, eso lo vamos a comentar más adelante, qué es lo que más nos gusta, pero bueno, en cuanto a obras destacadas, pues podemos encontrar Soy Leyenda, que es la que todo mundo comenta, es cuando él le da esta vuelta de tuerca al toque de los vampiros, pero vampiro más urbano, en donde el monstruo ya no es directamente el vampiro, sino el monstruo, y el único, el humano, es el que se vuelve el monstruo para los demás. Es una obra muy interesante, si no la han leído, en algún momento hay que leerla, hay que comentarla. Tiene también muchas adaptaciones. Este, tiene también tiene una terror social. No, no es terror social. Aunque podría interpretarse. Eso sí me dio risa. Él tiene muchísimas adaptaciones al cine, tiene muchísima obra. Por ejemplo, ¿qué otra podemos? El hombre que nació, hombre El nació de hombre una que se mujer. encogía en Shrinkable Man. Ajá, esa que también está adaptada al cine, la de Soy Leyenda, el último hombre, creo que se llama El último hombre, el último vuelo, El hombre Omega. el hombre Omega, tiene una cantidad y también, si podemos checar también, tiene muchísimos cuentos, Gigantes de acero. Gigantes de Acero, que también está adaptada al cine, Pesadilla a 20.000 metros también. exactamente, Aquí la Muy exactamente. experta bueno. a un lado. Es que tiene una obra muy, muy amplia. Entonces, de hecho, por ejemplo, la primera película de Steven Spielberg, que es la del coche, el camión que va persiguiendo a un automovilista, es una adaptación de un cuento de Richard Matheson.
Entonces vamos a Y encontrar Stephen mucho. King escribió una versión también de ese cuento. Exactamente, o sea, tiene muchísima obra. Incluso recuerdo que la de Más allá de los sueños de Robin Williams es una adaptación de una obra de Richard Matheson. No sé si la han visto, es una película como el 98 o algo así. Sí. Entonces también es una adaptación de la obra de Matheson. Sí, de Gigantes de Acero, sí, es que él escribió ciencia ficción, o sea, no solamente escribió, o sea, como les comento eso, podemos hablar que es un autor de lo fantástico, de terror, de ciencia ficción, se metió en varias ramas y pues destacó en varios ámbitos, o sea, podemos decir que es uno de los autores. Salud, Nadia. Oigan, ¿qué están comiendo? ¡Qué envidia! Oigan, Mira, inviten. Fufu come con unas ganas, Nadia, todo. Entonces, como les comentaba, pues tiene, por ejemplo, esta obra de Soy Leyenda, creo que sí, Soy Leyenda, va a influir a la obra esta de La Noche de los Muertos Vivientes de Romero. O sea, es un autor que va a influir por todos lados. O sea, podemos verlo como un digno antecesor de Stephen King. O sea, Stephen King va a renovar y va a retomar muchísimas de sus ideas y las va a ir consolidando. O sea, es uno de los grandes. Y en cuanto a esta obra, como les comentaba hace un momento, es un giro a la obra de Shirley Jackson. La de Hill House es una obra que es muy sugerente. En todo, nunca sabes si Eleanor está loca, que dices, esta vieja loca, dices, es que no hay fantasmas, esta mujer está delirando, pero de repente hay algo que se mueve por ahí, dices, como que esto, pero es más como una novela clásica una novela gótica de terror. Y si leemos esta obra, pues esta obra tiene sexo, tiene violencia, el fantasma está ahí con el falo así parado y haciendo un montón de maldades, o sea, es un fantasma que, por ejemplo, hay una adaptación de Hill House que se llama La Maldición, The Haunting, que es del 99, si no me equivoco, que es justamente la primera, bueno, una de las tantas Con Liam adaptaciones que Neeson. tiene, pero si ustedes la ven, dicen, es que esto se parece más a la casa maldita de Richard Matheson. De hecho, alguien por ahí comentó, es que esto me recuerda a Scary Movie, ¿no? Porque justamente cuando en Scary Movie hace la adaptación, la parodia de The Haunting, La Maldición del 99, pues retoma estas ideas de lo sexual y el fantasma pervertido y todo ese tipo de cosas que sí pasa en la obra de Matheson. Entonces, eso es bien chistoso. Entonces, este libro es muy directo. O sea, este libro va a lo que va. En ningún momento te dice, no están locos. O sea, te mete un poquito de ciencia, medio trata de darte una explicación, pero todo es muy directo. Entonces, puede que te guste, puede que lo odies. Además, da una justificación a la parte de estos entornos macabros, esos entornos, estos ecos del pasado que dejan las personas, toda esta maldad acumulada, que es bien interesante. O sea, tiene momentos que son muy interesantes, me parece una novela valiente. No sé qué tanto en su tiempo habrá, bueno, él hizo la adaptación al cine de esta película, digo, de este libro, y pues obviamente le mochó toda la parte sexual porque en aquellos tiempos no se podía hablar explícitamente de ese tipo de cosas en el cine, no se puede desarrollar en el cine, pero me parece una obra interesante, me parece valiente y pues es novedosa. O sea, es el inicio del cliché, del cliché, del cliché de lo que nosotros vemos en la actualidad. Entonces, ahí, desde esa perspectiva hay que tomarlo en cuenta, porque es la que va a iniciar muchos chicles, muchos clichés en el cine que tenemos en la actualidad, en las obras de terror que tenemos en la actualidad. Entonces, a mí me parece que eso es lo valioso. Hay que ver este tipo de obras en su contexto, ¿no? O sea, en su contexto y en sus tiempos. Estamos hablando de los 70s, o sea, es muy novedoso en ese sentido. Pero bueno, ahora vamos a escucharlos a ustedes. Ahorita les doy más información. Todavía hay muchísima información de Matheson. La obra de Matheson es inabarcable. El señor escribió muchísimo, tiene muchísimas recopilaciones de cuentos. A mí me tocó leer algunos de adolescente, después los releía de grande y dije, órale, este señor escribió bastante. Entonces, a ver, ¿quién quiere participar? Alcen sus manitas. Para terminar la recopilación, Stephen King le dedicó a Richard Matheson todo ese libro.
para Richard Matheson después de que falleció. Perdón, ¿cómo? Stephen King le dedicó Elevación Ah, a Richard Matheson, a su amigo, cuando falleció. Es un homenaje a él. muy bien. A ver, vamos con Nadia. Hola, buenas noches. Bueno, comenzar diciendo que a mí este libro sí me gustó, no por completo, pero lo único que le falló fue el último tercio, para mi gusto. Me gusta mucho cómo comienza este asunto, que es más como un experimento social y que este señor ya rozando la muerte quiere saber qué hay, ¿no? O sea, si es verdad, si no es verdad, qué es lo que sucede, porque creo que a muchos les pasa esta situación de que cuando llega la hora, o no se quieren ir, o se van con un montón de miedo. Entonces, esa parte de saber qué es lo que sigue, pues es precisamente como este asunto del miedo. Me gustó que el señor, creo que sí, bueno, de chance y es mi imaginación, pero le metía el cultismo. ¿No? O sea, yo creo que sí andaba como muy versado en esas ondas, porque sí tenía mucha idea de lo que era. Creo que quiso hacer un libro acerca de un tulpa y acabó haciéndolo de una larva astral. Entonces, por esa parte me pareció como muy peculiar. Fíjense que también me recordó a este asunto del sexo que tiene tan explícito. No sé si ya vieron una película que es como del 94, yo creo, 96 a lo mucho, que se llama El Gusano Blanco. Sale Hugh, ay, Hugh este actor Grant. inglés, Hugh Grant, gracias. Basada en un Sí, cuento de Bram Stoker, sí, 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 súper ajá, sí, explotativa. sí. Sí, sí, justamente, pero también la película la hacen súper sexosa, explícita, ¿no? Está padrísimo el ambiente y lo chusco que resulta. Bueno, en este caso les digo que el señor yo creo que quiso hacer un libro acerca de un tulpa. Nada más que un tulpa es una creación consciente e intencionada y esas creaciones son del budismo. Los monjes budistas son quienes las realizan. Entonces, por ejemplo, ¿no? Creo que muchas leyendas urbanas surgen de este modo, en decir, y de hecho Jujutsu Kaisen también lo toma, nada más que desde otro ángulo. El decir, las maldiciones. Muchas gentes comienzan a creer en maldiciones y comienzan a crear esas maldiciones, comienzan a darles una intención e incluso comienzan a darle un cuerpo y una cara hasta que se convierten en realidad y ya no son creaciones, sino que ya se vuelven criaturas. Y muchas veces se confunden las tulpas o las larvas astrales y los demonios. Luego, acabó siendo una larva astral porque son entidades parasitarias que toman su forma a partir de emanaciones psíquicas descontroladas, que en este caso pues era todo el exceso, ¿no? El exceso, el sexo, los vicios, la droga, el alcohol, todo esto. Y son pensamientos intensos, recurrentes, que van de la mano precisamente con los vicios y con cosas muy mundanas, muy carnales. Su preservación es alimentarse de las emociones densas, que es precisamente lo que tenía la casa, ¿no? Y la historia que se cuenta de... ajá, sí, también, sí, justamente también, por eso muchas veces se dice que la brujería solamente afecta a quienes creen en ella, y es por esta cuestión. Entonces, bueno, yo creo que Velasco acaba siendo una larva astral y también me recuerda mucho a este personaje de Hill House, que era un personaje tan pequeño, tan miserable, tan poca cosa, que cuando murió y quedó atrapado en esa casa, él mismo emanó como si fuera un gigante, un ser desproporcionado.
Y bueno, yo no diría que, respecto al comentario que hiciste, Omar, que haya sido una casa llena de maldad. Yo creo que fue una casa llena de vicios y de remordimientos. Y eso acabó condensando ahí todo lo que Velasco quiso. Y por el momento esa es mi participación. Ok, muy bien, Nadia. Vamos con Edson. A mí me pareció interesante la parte del ectoplasma y todo ese tipo de cosas, así como tratan de justificar o explicar varios aspectos. O sea, para los años 70, bueno, ahorita sabemos en la actualidad que no existe el ectoplasma, que no existen un montón de ese tipo de cosas. A lo mejor podemos darle, bueno, es que por todos lados hay o sea, a lo mejor podemos ser creyentes, pero difícilmente científicamente podemos explicar ese tipo de cosas, ¿no? O sea, Es que eso también, como que es algo, un libro como muy de su época, ¿no? Porque justamente en los 60s, de hecho, desde antes, desde que empezaron con el asunto de lo que hacía Arthur Conan Doyle, de que se ponían alrededor de una mesa y se ponían a invocar espiritismo. espíritus. Gracias, el espiritismo. Espiritismo. Empiezan con toda esta situación de las emanaciones psíquicas y del ectoplasma y todas estas cuestiones. Ya precisamente como a partir de los 90s se dice que pues ya no, o sea, que eso no es posible, que ni siquiera es verificable. Y además, me parece que fue Mau quien puso ahí el pantallazo, refiriéndose a Visión Ciega, que es un libro, Ajá, sí. pero tanto Estados Unidos como Rusia son los principales países en tomar este asunto de la visión ciega, que es el ver sin ojos, como experimentos ya formales. De hecho, aquí en México también se dan cursos de eso. Está bastante interesante el asunto. Sí, muy bien. Bueno, ahorita quiero argumentar más sobre eso, pero vamos a darle la oportunidad a Edson, ¿vale? Gracias, Nadia. Otro mes en el Club de Lectura de Terror, otro libro más de terror social que leo. No es meme y lo voy a justificar porque ahora mismo. Ya, no es 100%, ¿ya? Pero sí tiene sus rasgos. Me encanta, justo por eso. Am, Cuando yo estaba leyendo el primer tercio del libro, me encantó que el autor sea muy consciente del tipo de historia que está contando, porque él no solamente sabe el tipo de historia que es, sino las convenciones del género que está usando, ¿no? Y ya cuando la historia llega al final del segundo tercio, cuando salen de la casa por primera vez, ya te quedas un poquito en el limbo, ¿no? Y dices, ¿qué es lo siguiente que va a pasar, ¿no? ¿Por qué derroteros va a ir esta historia? Porque, ¿quién tiene la razón? ¿Es un fenómeno físico? ¿Es un fenómeno espiritual? ¿Es algo más? ¿Qué está sucediendo? Y me parece que el autor lo maneja muy bien, porque las manifestaciones de la casa, nosotros cuando leemos el, el llamado terror social que hemos explorado en algunos libros, lo vemos desde nuestra perspectiva local, ¿no? Porque son libros cercanos a nuestra realidad que hemos leído. Pero la historia de la Casa Infernal enmarca dos de los grandes problemas gringos: el individualismo exacerbado que te lleva al descontrol de poder y los problemas sexuales, ¿no? Que la sociedad norteamericana es bastante pudorosa de la puerta para afuera nomás, pero de la puerta para adentro nada que ver. Y que todo eso se manifieste en la casa y transpire en los personajes, ¿no? En cómo se comportan, en cómo son atormentados, me pareció genial. Incluso la misma forma en la que el fantasma, que es Velasco, los maneja uno por uno con sus recuerdos y con sus experiencias traumáticas y todo esto, bastante bien logrado. Incluso hasta me hace sentir una especie de conexión con cada personaje, lo cual es bastante raro, porque es muy común en las historias de este género de que hay el personaje de relleno que es el primero en morir, o el personaje que esté ahí nomás para cumplir un propósito. Yo creo que acá los cuatro personajes cumplen funciones específicas y hacen que la historia avance de forma adecuada. Y cuando acaba, tú acabas satisfecho y dices, ok,
muy bien, bien hecho, bien jugado, ¿no? Bien trabajado. Lo que me dio un poquito de pena fue que quizás hay aspectos del libro que pueden parecer un poco ridículos, pero que por la época y el contexto yo lo entiendo, porque había estas escenas de posesión, por ejemplo, donde yo leí y decía, pero esto sí te hubiera dado miedo en los 70 si eras un gringo, ¿no? Y era como que esa es la idea, pero ahora, no sé, se sentía un poquito deslavado. No es que no me agradó, pero sí me sacó un poco de la historia. Que ella decía, sí, sí, ya, pasemos a, ponle por dos al TikTok, hasta a la siguiente escena. Pero me gustó mucho cómo trabajan el aspecto de lo sexual, bueno, de los problemas sexuales y del abuso de poder. Me hizo recordar mucho a ciertos personajes en cierta isla de cierto país del hemisferio norte. Y dije, mira, es esto. Esto es lo que pasa cuando se da un poder exacerbado y se mantiene fuera del ojo público, ¿no? Porque todo el mundo era como que hasta cierto punto consciente de la casa, pero lo tomaban más como una casa embrujada y le quitaban, o sea, le daban un misticismo que ocultaba el verdadero propósito de lo que había sucedido en la casa, ¿no? Que durante años había sido usado como un albergue para estas perversiones que tenían estos sujetos, ¿no? Comandados por este hombre. Am, Al final sí parece un poco extraño. O sea, yo le encuentro sentido leyéndolo de manera externa, pero como lector, pues me hizo recordar a lo que pasó con It, con con la serie, ¿no? Que al final le ganan insultándole. Y es como que si lo ves de afuera es gracioso. Y yo cuando lo estaba leyendo me acordaba y me daba risa. Pero al mismo tiempo le decía, ya, tiene sentido, pues tiene sentido. Claro, al Marqués de Sade le gusta la casa maldita, sí. Dice, tiene sentido, está bien, está bien. Quizás eso podría haber sido resuelto de otra forma, sí, pero me gustó bastante. Entonces, para mí, yo sí, fuera del tema de las posesiones y los espíritus y todos esos aspectos, yo lo considero, no sé, el eje central me parece más estos problemas sociales. Y el ambiente de la casa embrujada para mí es un medio nada más para hablar de esto. Solo que el autor conocedor del género sabe manejar el punto intermedio. No se convierte en un libro enteramente social, pero tampoco es un libro de sustos porque sí. Yo valoro bastante eso. O sea, el autor me está tratando como un ser lector inteligente, no me está subestimando. Entonces digo, gracias, gracias por eso, señor. Quizás por eso era tan apreciado por Stephen King. No, me hizo ver un poquito ahí el valor del señor. Y por otro lado, para acabar la participación, yo no soy muy versado ni soy muy enterado de fenómenos paranormales, ni parapsíquicos, ni para todo, ¿no? No porque no me agraden ni nada, sino porque no les presto atención. Entonces, como que están ahí y nunca los he investigado. Pero sí me gustó bastante que le den como que discurso. O sea, que no sea un porque sí y ya. Porque sí le ponían toques, ¿no? Que esto pasa por esto y pasa por el otro. Lo mismo que decía Omar, ¿no? Que le meten características que no pueden ser reales, pero te ayudan a mantener el sentido de incredulidad intacto. Que eso es lo que yo he Sí, mencionado en varias reuniones, que cuando el autor te rompe el sentido de incredulidad, ya no hay forma que tú le creas el contexto. Por eso cuando yo estaba leyendo en la noche los primeros 2 tercios me daba miedo, porque yo decía, pucha, quizás esta vaina por ahí, ¿no? Algo que puede ser cierto, ¿no? Y me daba risa porque me hacía temblar, ¿no? Yo estaba sentado leyendo a media luz en la oscuridad y sentía que mi cuerpo temblaba y decía, no, pues sí, ya, bien jugado, buen trabajo. Pero ya cuando terminé de leerlo, ya el último tercio dije, bueno, ya es lo que es. Pero sí me agradó que no solamente esa dimensión científica, sino también la fundamentación de los dos mediums. Me gustó que haya sí, dos mediums y solamente un científico, porque son dos mediums que no solamente practican técnicas diferentes, sino que tienen concepciones diferentes ¿no? De cómo tratar su trabajo. Y me gustó que los dos supervivientes de la historia puedan al final encontrar un cierre, ¿no? Porque en cierto sentido a ella, a Edith, le encapsulaba su esposo. No era un hombre malo,
pero le encapsulaba y le hacía completamente dependiente. De hecho, ella buscó como una persona vieja y sexualmente nula solamente por la experiencia traumática que había tenido con su padre, ¿no? Y ese el autor lo deja claro. Para evitar la chance de volver a experimentar eso, se buscó una persona que tuviera esas características. Y en el caso de Florence, que sí me dio pena que no sobreviva, pero ya desde el inicio tú dices, ya esta es la persona que va a morir. Esta persona va a morir. Que ella siempre añoró ser amada, ¿no? Pero nunca encontró a nadie que satisfaga esas ansias. Y tuvo que, o sea, de eso se agarró el espíritu de Velasco para poderlo manifestar, ¿no? En esta proyección media extraña, ¿no? Entre su hermano y su amante. Entonces yo dije, ay, bien construido, bien armado, me ayudó a mantener ese sentido de incredulidad. Entonces yo dije, sí me da miedo, porque a veces cuando hemos leído terror social, uno dice, no da miedo, ¿no? No, no es libro de terror, no da miedo. Y este libro sí da miedo. O sea, yo agarraba el libro y en la parte trasera hay un elogio de Stephen King que dice, es la más aterradora que se ha escrito jamás, dice, sobre casas encantadas. Y ya dije, nah, este señor está exagerando. Y, o sea, le habrían dicho, ya, ponle un elogio por ponerle en la editorial, ¿no? Da miedo. ¿Es la historia más terrorífica que se ha escrito jamás? No, pero da miedo. Entonces, para mí, ahí cumple bastante. Quiero seguir escuchándolos, a ver qué dicen. Muy bien, muchas gracias, Héctor. Me gustaría comentar varias cosas, pero ahorita después del Eso. clavo. ¿Eh? Coméntala si quieres, Dijiste Omar. Héctor. ¿Qué dije? Héctor. Edson. En cuanto a, por ejemplo, creo que es algo que ya habíamos comentado en algunas sesiones sobre las casas, ¿no? Que todos hemos percibido, o sea, independientemente de seas creyente, no creyente, ateo, agnóstico, todos sentimos algo al entrar a una casa, ya sea por la sensación térmica, humedad, aromas y ese tipo de cosas, pero pero incluso, por ejemplo, seguramente a todos les ha pasado que cuando entran a una casa vieja, una casa antigua, sienten como ciertas sensaciones. A mí me pasa, por ejemplo, con la casa de mis abuelos, tanto materno como paterno, en este caso que ya murieron casi todos, bueno, ya murieron mis abuelos, nada más quedan las abuelas, queda un sentimiento como de tristeza, ecos, vacíos, melancolía, pero pasa también cuando vamos o sea, como que quiero esa sensación, ¿no? Entonces, ya hay otros cuentos, otras historias, incluso Virginia Woolf tiene un texto que habla de la casa y plantea esto de que la casa son las personas que la habitan, ¿no? O las personas que la han habitado a lo largo del tiempo. Entonces, eso sí se siente, no se siente. Recuerdo haber ido a la casa de un amigo que tenía problemas familiares con su esposa muy fuertes. En algún momento me enteré, pero recuerdo haber entrado en su casa, una pareja joven, pareja de 25, 27 años, estaban muy jovencitos, y se sentía un ambiente muy pesado en su casa. Entonces, esto de que las casas y estos espacios que creamos los seres humanos y que van cargando ecos, yo creo que simplemente desde un punto de vista empírico se siente, o sea, sí se siente un poco. Entonces, esta parte que desarrolla el texto que habla de pues, estos ecos de vicio que comenta Nadia, ¿no? Pues es que esta casa era una bacanal y aquí el Marqués de Sade pudo haber hecho un montón de cosas y hubiera sido feliz acá. Quedan como estos resabios de maldad y esas cosas. Eso me llama mucho la atención. Vamos con Clau. Buenas noches a todos. Puedo decir que fue un libro que disfruté bastante porque ahora sí que recordaba que Stephen King le había ahora sí que dedicado algunos cuantos prefacios en algunas de sus obras, Sí. pero sobre todo porque es ahora sí que el terror, por así diríamos, clásico, como tipo gótico, de la casa solitaria, alejada, que no hay luz al principio,
que nada más están alumbrados con las velas, que se empiezan a ver, a manifestar fenómenos paranormales que uno siempre trata de decir, no, es que eso fue el aire, esa es energía acumulada, no es, ahora sí que no es nada sobrenatural. Y que ahora sí que como a ti como lector te mantiene, o sea, bueno, yo por lo menos no me inclinaba por nadie, o sea, decía, ¿quién puede tener la razón o quién? O sea, la verdad, los psíquicos, bueno, la psíquica que prácticamente durante todo el tiempo fue Florence y hasta el final Fletcher, o ahora sí que, o el lado científico. Ahora sí que eso me gustó bastante y también me hizo acordarme mucho de la película del 99 de Haunting, donde sale Liam Neeson. Ahora sí que yo prácticamente la estaba leyendo y me imaginaba así a Velasco, como el fantasma malévolo de ahí. Ahora sí que, Ukraine. yo creo que ahora sí que nos faltaba este tipo de terror. O sea, los otros terrores están padres, están buenos, pero el tipo de terror, lo vuelvo a mencionar, clásico, de que te mantiene durante todo el tiempo así como con esa inquietud de que estás siendo vigilado, de que no estás solo en una habitación, con esa zozobra, pues si no miedo, con esa inquietud de ser observado. Y ahora sí que lo que les pasa a los protagonistas, pues es eso. Y lo que tú mencionabas ahorita de las casas, o sea, por ejemplo, mi hijo dice que la casa donde yo crecí, a él le causa cierta inquietud porque dice que, o sea, que me dice, pues es que la casa es mala y yo así dice, ¿no lo sientes, mamá? Y yo, pues no. Y yo le dije, ¿sabes por qué a lo mejor yo no la siento? Le digo, sí, a lo mejor me daba miedo cuando yo estaba chica, pero pues fui creciendo y pues se me fue quitando. Le digo, pero yo no la siento porque a lo mejor yo estuve durante todo ese tiempo ahí y por así decirlo, para mí se me hizo normal. Tú que no, ahora sí que no has vivido ahí, tú entras y para ti tú dices, ahora sí que esta casa está mal. Y así, por ejemplo, a mí me pasa, pero con ahora sí que con una casa de unos familiares, que llegas y el ambiente se siente así, bien pesado y es como si te drenara de energía. Y se ve ahora sí que estaba bastante Matheson. Tenía un amplio conocimiento de todo, ahora sí que el ocultismo, y supo manejarlo de manera magistral. Esta sería mi participación por el momento. Muy bien, muchas gracias, Clau. Vamos con la participación de Igajuju. Hola, buenas noches. Primero confesar que esta vez no seguí la consigna del libro, pero afortunadamente ya lo había leído hace algunos años. No lo traigo tan fresco, pero justo ahorita lo que platicaban, siento que mi experiencia fue, pues vaya, algo similar, de que inicia, bueno, un poco de contexto. Cuando lo leí, creo que seguía aún en la universidad y acababa de terminar La Maldición de Hill House, que para mí me movió el piso, es una de mis novelas favoritas. La verdad es que cada vez que la leo le encuentro como más carnita, pero se me hacía como no sé cómo, no es cómo describirlo, como muy fina, si lo puedo decir de alguna manera, el cómo construye la historia, se me hace como una pieza de relojería engrasada. Eleanor es un personaje interesantísimo, todos. Y de repente dije, pues buscando en internet, pues existe esa otra novela que es Hell House y que el autor, yo en ese momento no topaba mucho a Matheson, y eso que sí había visto La Dimensión Desconocida y probablemente sí conocí historias de él sin saber que eran de él. Dije, pues ha de ser, y es de la época más o menos, vamos a leerla. Y fue como una cubetada de agua fría. Realmente no recomiendo abordarla desde esa manera porque me supo muy extraño. Sí, era como muy, eso sí, se lee como agua, está muy entretenida, muy rica. Incluso se siente que va muy rápido y se nota ya la distancia, el oficio de Matheson como guionista o que ha tenido esta cercanía
con la televisión, con el cine, porque sí se siente como muy estructurado los actos de esta novela, eh, los personajes también como muy concretos, eh, pero sí de repente para mí se fue algo burdo, el cómo de repente, aparece un fantasma, ay, mira, y como yo como lector de, no, espérate, aún no entro en ambiente, primero invítame un cafecito, luego vemos, como que faltó ese preámbulo que de repente en Hill House, pues no entras directo a la casa, poco a poco estás como entrando en la psicología de los personajes, te presentan el lugar, conoces primero la casa desde fuera, es muy impresionante cuando como describen que no existe y de repente das la vuelta y está la casa y que no sabes por qué, pero como que algo está mal en ella, que está chueca, como que hay un valle inquietante todo el tiempo. Y acá la casa, me gustó mucho los paralelos que marcaban con cierta isla del hemisferio norte que me comentaba Edson, porque yo creo que también me ganó el comentario. Yo sí quería decirle un poco en joda de que es terror social, pero vaya, desde Marqués de Sade, que ahorita lo han mencionado, pues se ha denunciado, ¿no? Que pues estos tipos de personajes que se vuelven como, no sé, dueños de un espacio como libre de la ley y eso pues de repente suceden estos bacanales y lugares, pues, pues bastante oscuros y turbios. Eso como muy interesante que abordara eso. Eh, yo en ese momento creo que no estaba tan inmerso, tampoco es que lo esté hoy en día, con el tema del ocultismo, que con cuestiones del espiritismo que mencionaban. Y había una parte que a mí se me hacía siempre muy extraña, la de, hay un personaje que vomita como el plasma y decía, esto que está bien chafa. Y pasa el tiempo y ya como empapándome de la historia realmente de eso, resulta que sí era algo que se utilizaba en el espiritismo. No me acuerdo si era con una mezcla de maicena o alguna cosa, hacían como que vomitaban al fantasma. Y yo decía, mira, y retrospectivamente yo le estaba dando puntos a la novela y como que sí se siente entonces que Matheson no solamente lanzó ocurrencias, sino que todo lo absurdo que vemos es porque así de absurda era la vida real de los que estaban como metidos en todo este asunto de espíritus. Mm, hay un falso documental que años después me remitió mucho a este libro que se llama La Puerta Negra. Es muy tétrico, hablan de todo un ritual para justo muy, muy relacionado de saber qué hay más allá de la frontera de la muerte. Muy, muy recomendable, pero sí es como en este momento me impresionó mucho. Eh, y bueno, después tuve la fortuna de redescubrir a Matheson con sus cuentos. La verdad es que fue donde terminé de hacer clic con él porque yo me di cuenta que es un autor que no se toma a veces tan en serio. Concuerdo que se nota que es un escritor muy inteligente, pero que también se permite como que jugar con los personajes, con los lugares comunes. Ahora sí que se permite soltarse el pelo y la verdad es que sí me dan ganas de retomar esta novela ya con todo como distancia y con los comentarios que han compartido. Siento que le podría agarrar un poquito más el gusto. Eh, y bueno, un poco para cerrar mi participación, concuerdo mucho con lo que dice Omar. Yo me considero no creyente de todo esto, pero sí he experimentado como esas sensaciones que describen. En particular, en la casa que vivía de niño, teníamos una litera, y yo dormía en la cama de arriba y estaba muy cerca de un ducto de ventilación y no había ventilación en esa casa, era como un espacio ahí residual que a lo mejor en alguna época anteriores habitantes sí lo utilizaban, pero toda la casa era normal, pero de repente en ciertos momentos de la noche yo sentía como que la oscuridad de ahí era más oscura, no sé si eso hace sentido, y sentía como muy pesado ese cuadro en particular y sentía como que me observaban, era una sensación bien fea hasta un punto que decidí como girarme de que mi cabeza ya no esté del lado de y no sé si fue mejor o peor, pero concuerdo mucho con que sí hay cosas que el cuerpo siente y a lo mejor sea tener alguna explicación científica, pero que no hemos llegado a descubrir cómo funcionan los fantasmas. Así que, bueno, esa es mi participación de esta noche. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Siga Juju. A ver, le toca a Pablo. Hola, ¿no es Alberto primero?
Ah, sí, cierto. Perdón, Alberto. Hola chicos, buenas noches, ¿cómo están? A mí me encantó el libro y como siempre me llevó por otros caminos, así que aparte de hablarles un poquito del libro, les voy a hablar de algunos datos ñoños que me encontré. Yo sí soy muy fan de este tema paranormal. A mí sí me gustaría que se me apareciera un ente, o que se moviera algo, o que escuchara algo, que viera algo, pero nunca ha pasado, desafortunadamente. Pero bueno, el libro me empezó a capturar, me empezó a gustar. En las primeras páginas, ya cuando están hablando de Velasco, ya estoy entendiendo que va hacia que él mismo creó todo ese ambiente en su casa, lo que me hizo preguntarme primero, ¿se pueden crear fantasmas? Y la pregunta, según lo que estuve investigando, es sí, pero no de la manera que pensamos. El primer dato que digo, les comento que este libro me gustó porque me lleva en la tercera parte del libro. Yo ya estaba leyendo o investigando otras cosillas que estaban relacionadas con ella. Primero, del espiritismo, yo no sabía, pero Harry Houdini fue un personaje muy ácido de descubrir el verdadero espiritismo, desmintió a cientos de espiritistas, encontró trucos en todas partes y nunca encontró ese contacto con ese espiritismo. Sigmund Freud Ay, y... Alberto, perdón, lo que pasa es que él quería contactar con su mamá y efectivamente nunca Ajá, lo logró. A sí, diferencia de exacto. Arthur Conan Doyle, que sus novelas eran como tan lógicas y tan, pues Sherlock siempre fue como un personaje súper listo, pero él era ácido espiritista. Sí, 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 y sí, justamente Houdini era, quiero contactar a mi mamá, nunca lo logró. Esto me llevó a otros personajes, Sigmund Freud y Sandor, creo que se llama uno de sus colegas. Les gustaba mucho hablar de la comunicación, ay, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. Cuando hablan con la mente, telepatía, algo así. Telepatía. Telepatía, pero pues obviamente nunca lo hicieron abiertamente porque sonaba muy loco para ese entonces. Eso me llevó al personaje central que se llama Nandor Fodor, y él es quien realmente investiga el fenómeno paranormal. Él investiga casos. Hay uno muy, bueno, ese no sé si le tocó, pero hay uno que se llama el caso de la bruja de Bell, Bell como campana. Está bastante interesante. Si este libro les pareció muy bueno, esa historia que tiene cierta veracidad de la bruja de Bell, pues contiene mucho de esto que dice el autor en el libro de la Casa Infernal. Pero bueno, este personaje, Nandor Fodor, igual, desmintió espiritistas. Su mayor energía, su mayor motor era: soy psicoanalista, pero también soy me voy hacia el lado paranormal. Él inventó conceptos como la psicorrea, que ahorita le llaman, no me acuerdo muy bien, no leí con mucha atención porque era bastante información, pero este personaje es bastante enigmático. Él estuvo en casos como el de Alma Feeling, que es otro caso de embrujamiento, el caso de la mangosta parlante, que también es otro caso de embrujamiento, pero al final Nandor Fodor descubrió que en vez de sacar equipo para descubrir al fantasma, se sentó enfrente de la persona que tenía ese poltergeist, que tenía ese problema de embrujamiento, y lo empezó a psicoanalizar. En vez de decirle, oye, a ver, platícame qué ves, qué te dice el fantasma, le empezó a decir, a ver, platícame de tu infancia, platícame cómo te fue, platícame qué problemas tuviste en tu infancia. Cuando hace este psicoanálisis, se da cuenta que el verdadero fantasma, que el verdadero efecto que está causando todo este fenómeno paranormal es esa persona que tiene ese gran trauma
desde la infancia. Y es lo que causa todo el fenómeno paranormal. Eso me llevó a ver qué tanto poder tiene nuestra mente, me llevó por otro rumbo a un personaje que se llama Billy Milligan. Si vieron la película de Fragmentado, pues básicamente es la biografía de Billy Milligan, pero pues como con sus detallitos. Billy Milligan, una persona con problemas de múltiples de personalidad. Hay más casos donde se puede demostrar que una persona tiene múltiples personalidades y si una está comiendo naranja y una de sus personalidades es alérgico a la naranja, tiene efectos en él. Es muy difícil medicar a una persona con este problema porque si en sus personalidades hay un niño y tú lo medicas con dosis de adulto, puede tener reacciones. Hasta ese nivel tiene el cerebro esa manera de manipular. Si eso lo manipula internamente, yo creo que con un debido trauma y ciertas cuestiones que te pueden ocurrir, la respuesta es sí, sí puedes crear un fantasma. Es un tema muy complicado, Está psicológico. súper loco eso, ¿no? Sí, y sí. De hecho, yo por lo que he leído en temas de psicología, hasta ahorita el tema de las personalidades múltiples no está, se ha estudiado y un montón de cosas, pero científicamente no se ha comprobado. Incluso hay varias enfermedades que vemos en las películas, que en películas se ve muy padre, pero ya en DSM-4 todavía no se ha encontrado, de hecho hay por ahí varios experimentos y son, algunos son recientes y algunos ya son viejitos. Pero bueno, es un super mega tema. Y a ver, regresemos de nuevo al libro, si no, vamos a desviarnos porque hay un montón, hay un margen así súper enorme de temas que giran alrededor de eso. Sí, sí, claro, ya estoy por terminar. Digo, todo esto fue lo que fui atrapando con el libro. Digo, al final, cuando volví al libro, pues ya el tema ya era... El final no me agradó mucho, sí lo volvería a leer, sí me atrapó en la historia de lo paranormal, si olvidamos todo el tema científico. Es muy bueno, me agrada mucho eso paranormal, sí soy fan, sí me gustaría algún día experimentar un fenómeno paranormal y bueno, creo que ahí concluyo mi participación. Muy bien. Es que sí, en temas paranormales, híjole, hay varias cosas, por ejemplo, en el club de Arthur C. Clarke, voy a comentar algunas cosas de aliens, que también tienen un montón de documentación científica y se va a poner bien interesante. Pero bueno, muchas gracias, Alberto. Vamos con la siguiente Gracias. participación de Caro. Hola amigos, buenas noches. No iba yo a participar, pero ya me convencieron de que sí. El libro me gustó un montón, todavía no lo termino. Lo estoy audio leyendo por cuestiones de tiempo y el audio completo dura alrededor de 9 horas. Me quedé como en la hora 6, nada más. Pero me gustó muchísimo. Definitivamente era un tipo de terror al que ya le traía yo ganas de regresar nuevamente. Este terror que muchos, creo, también compartían este deseo de regresar a él. Este terror al que cuando uno dice, vamos a ver o a leer un libro de terror, es lo que viene primero a la mente, ¿no? Casas embrujadas, contacto con el más allá, espíritus y fantasmas y todo esto. Y y bueno, esta cuestión del espiritismo, de lo que ahorita se ha hablado un montón, personalmente considero que es una práctica que tomó muchas cosas de referencia de otras culturas y que a la cual yo personalmente no le tengo muchísima fe, cero credibilidad por cuestiones personales.
pero esto no significa que no crea en estas cuestiones del contacto con el más allá y el que los fantasmas, los demonios, parásitos puedan contactarse con este mundo. Entonces, como dijeron ya por ahí, a lo mejor son cosas que científicamente todavía no se pueden probar, pero definitivamente hay un montonal de testimonios, pues que podrían decirnos lo contrario. Y bueno, también esta lectura me recordó mucho al terror japonés, de este tipo del que en el contexto de que se habla, lo que comentó Nadia al principio en su participación, de que las personas dejan mucho de sí o había tanta maldad y tanto vicio y tanta cochanada ahí en esa casa que de alguna manera pues se quedó impregnada de ella, ¿no? Mucho del terror japonés o al menos un tipo del terror japonés habla de esto, de que estas mismas energías humanas emociones negativas humanas, tales como el odio, el resentimiento, la tristeza, la frustración, entre muchas otras más, pues se quedan impregnadas en los lugares. Y yo creo que definitivamente sí pasa, también lo comentó por ahí Omar, y que por esa... Caro, estás Eh, cortando. oh, a ver, voy a apagar mi... A ver Sí, ahí, ¿me escucho mejor? Sí, mejor. Ok. sí. Este, esto que decía Omar de que las emociones podrían ser como que se impregnan en las casas, ¿no? También lo comentó Nadia, si no mal recuerdo. Ujú. Se pueden impregnar en las casas el odio, la tristeza, sobre todo las emociones negativas, porque considero que son o se viven más fuerte y son más difíciles de pasar, ¿no? O sea, duran más que una emoción, pues, positiva. Entonces, em, pues obviamente al ser una casa que estuvo llena de tanto vicio y tanto sufrimiento y tanta cosa, tanto pecado, vamos a decirle, este, pues se queda impregnada, ¿no? Y esto da paso pues abrir puertas para ciertos entes, ciertos espíritus, ¿no? Como lo mencionó Nadia, yo también considero que era un parásito lo que estaba ahí, un parásito por ahí, que se estaba alimentando de estas energías. Y bueno, no sé si me alcanzaron entonces a escuchar, ¿no? Lo que yo les decía que me recuerda mucho a este tipo de terror japonés, en donde las casas son como poseídas, por así decirlo, por entes, pero llamados desde cuestiones traumáticas que se vivieron dentro, ¿no? Entonces, me recordó mucho esto. Y pues todavía no llego al final, amigos, pero definitivamente agradezco mucho entrar a este tipo de terror. Ya necesitaba un poquito de él y pues nada, los quiero seguir escuchando. Muy bien. Muchas gracias, Caro. A ver, le toca a Pablo que tenía la manita hace ratito. Ya. Bueno, buenas noches a todos. Verán, yo no soy muy amante de este tipo de terror, precisamente porque, bueno, seguramente pensaba tener miedo, pero en realidad para mí no fue tanto. En realidad no fue tenebroso. Me arriesgué pensando que, bueno, decía, voy a leer un poco y según eso voy a ver, pero en realidad no, bueno, al menos personalmente no sentí eso, más bien un poco de incomodidad, sobre todo en la parte cuando describe las cosas que hacían en la casa, que ya decían ustedes, perversión, pues abuso de poder y bueno, todo este tipo de cosas. Entonces ahí me quedo pues con varias preguntas. ¿Hasta dónde puede llegar una persona en su maldad, en su depravación?
desquiciada, no sé. Y al final, también ya decía Edson, cómo es derrotado el fantasma de Velasco. Bueno, no es este ser, porque Fisher se da cuenta que este fantasma más bien tiene un ego muy grande y ahí le empieza pues a decirle que no sirve y entonces viene, es derrotado por el ego antes que por otra cosa. Y al final se dan cuenta que era, pues, que era más bien un ser no tan alto como se figuraban, que todo fue como una leyenda para hacerle tener, o sea, pues que la gente tenga miedo. Y otra cosa que también yo le relaciono con el ego, tanto el doctor Barrett como Florence tenían mucho ego. Cada uno desde su punto de vista quería demostrar que ellos tenían la razón. Barrett a través de la ciencia, a través de la razón. Es un poquito arrogante porque él no cree en nada y, y solamente está incluso en ciertas partes es como, o sea, como que se burla pues de alguna manera de lo que Florence le dice. Por su parte, Florence, pues también tiene un ego, a lo mejor espiritual, emocional, confía demasiado, ¿no? Ella, a ver, pues ella sabe que el fantasma, los fantasmas están ahí y como que le quiere comprender. Cuando cree que es Daniel, que es el hijo de Velasco, entonces ella habla con él y ella sabe que está detrás, que abre la puerta y ese tipo de cosas. Entonces, pero ella también tiene ego y me parece que las dos personas de estas mueren precisamente por eso, por su ego, ¿no? Al final Fisher es quien pues ya le derrota. Fisher en cierto momento dice, yo voy a dejar que las cosas pasen, yo voy a estar aquí la semana que me contrataron o que yo me comprometí y no le voy a tener miedo. No voy a luchar contra el fantasma. Él va a estar aquí y entonces como que no quiere involucrarse. Al final se da cuenta de que lo puede derrotar con eso, como les decía, ¿no? Edson también decía, insultándolo. Eso, entonces, un libro que sí me gustó, es bien narrado, también me gusta la descripción de los 4 personajes. Y al final, pues sí, un libro entretenido al menos para mí. Gracias, eso era mi participación. Muy bien, muchas gracias, Pablo. Ahora vamos con Katy. Oh, sí estoy aquí, estoy escuchando todo. Solo un comentario cortísimo. Hola a todos. Este, por alguna razón que no he pensado, que no he evaluado, hay libros que los veo desde afuera y los analizo, y hay otros libros en los que me meto. O sea, yo estoy ahí. Y en este libro me metí. Y me exasperaba muchísimo el científico, me exasperaba muchísimo la Flores, que seguía insistiendo en darle amor y de entender y de arreglar. Y yo era el otro medium que y decía, ¿por qué demonios simplemente no se van? O sea, váyanse de ahí. Eh, entonces deben escucharles a ustedes para que me expliquen lo que estuve viviendo esos días, por favor. Muy Yo bien. he leído este libro en unos días en que tuve unos temas médicos y no podía tomar café y no podía agarrar ningún libro. No podía, estaba en una desintoxicación de café a la fuerza y no podía concentrarme en los libros. Y fue el único libro que le pude seguir el hilo y tiene un ritmo muy bueno. Me vi mucha similitud al ritmo que tiene Stephen King en los libros. Un ritmo muy rápido, muy bueno, muy atrapante. Eh, el final también, como dice eso, al final termina, lo vencen insultando. Dije, bueno, ya, no importa. Pero sí,
Me gusta mucho Richard Matheson. Es un poco complicado encontrar algunos libros de él, pero sí, sí lo sigo y bueno, genial que todos estemos hablando de él hoy día. Sí, se mantiene vigente. Sí. Muy bien, muchas gracias, Katy. Vamos con Ara. Hola, hola amigos. Pues qué gusto compartir este libro con ustedes. Aquí, como siempre, pues, pongo en contexto cómo me agarra, porque creo cada vez compruebo más de que a veces no es que los libros sean malos, sino que uno no está listo para recibirlos por lo que son. Es mi segunda ocasión que leo este libro y confieso que venía con zozobra porque recordaba que estaba entretenido, pero no me había gustado la primera vez que lo leí. Pero, aquí voy a culpar a Igayuyu, porque la primera vez que lo leí fue en un ciclo de casas embrujadas que él hizo en Los Abismales y vino despuesito de otra vuelta a la tuerca. Entonces fue un giro así de 180 grados total en cuanto a atmósfera, y yo venía esperando algo como Hill House, precisamente. Entonces, se me hizo un churro enorme. Y como dijo Pablo, no logró darme miedo, más que nada yo me sentí un poco exasperada, como dice Katy, por los protagonistas, porque así como que gente terca. Pero te voy a responder algo, Katy. $100,000 en 1970 son casi $1,000,000 ahorita, así que, o sea, Sí, me acordé del dinero, me acordé del dinero. así que Sí. X. Pero el factor ego sobre todo es lo que cae gordo de los personajes, pero eso los hace tan humanos y tan bien caracterizados. Reitero, en esta segunda lectura, como yo ya había ajustado mis expectativas, yo venía esperando un churro, y sí es un churro, pero un excelente churro, bien fundamentado, con sustos extravagantes, una historia de trasfondo mórbida, exagerada, pero no tan exagerada como bien mencionan la isla del hemisferio norte. O sea, situaciones en las que la realidad supera la ficción y los niveles de degradación humana a los que la gente está dispuesto a hundirse y entregarse cuando tiene el recurso y los medios para escapar de la justicia y la ley. O sea, decíamos, ¿cómo van a ser los bacanales de Velasco? ¿Cómo iban a estar permitidos? Pues son esas cosas y otras peores. Sencillamente es tener las conexiones y los recursos pues para comprar el silencio. Pero bueno, me encantó el libro, lo disfruté muchísimo, se me hizo muy ágil el ritmo y como dicen, ya nos hacía falta un poquito más de acción, algo un poquito más movido, algo que nos evoca un poco más a las películas clásicas de terror. Por ahí ya bajé la adaptación cinematográfica, yo no la he visto, la voy a ver a ciegas como ustedes, así que lo podemos comentar, no sé, la próxima semana para darle tiempo que la vea. Al final sí tengo que decir que se me cayó un poquito, pero porque había estado tan construido, también tan elevada la figura de Velasco, que al descubrir que sencillamente era un hombre pequeño cuyo mayor miedo era que se rieran de él, o sea, como que sí funciona porque sí es creíble, pero al mismo tiempo, no sé, después de tantas cosas horribles que ocurrieron, yo esperaba algo más. Pero bueno, esas son mis expectativas. Destaco, sí, me sigue incomodando la hazaña con lo que trataron al personaje de Florence. Me sigue incomodando mucho. Se me hace un poquito desproporcionada. Sobre todo porque siento que la violencia está muy dirigida, como suele pasar en este género que es el terror, hacia el personaje, vamos, de una manera hasta caricaturesca, de que construyes un personaje femenino muy deliberadamente sexual y sensual, no sexual, perdón, porque Florence claramente estaba en otra onda en cuanto a su personalidad y y lo que ella buscaba obtener de Hell House y el tipo de violencia que se ejerce contra ella. Entonces sí me siguió incomodando. Me pasó un poco, voy a hacerme un paréntesis, irme a esta película de Tarantino de Había una vez en Hollywood. Si se acuerdan de la escena de la familia Manson, Sí. hubo muchos comentarios de cómo se ensañó el personaje de Brad Pitt con las dos cultistas y cómo al vato en realidad, o sea, sí le pasan cosas, pero las cosas que le pasan ocurren fuera de cámara.
o son sugeridas nada más. Básicamente lo ataca un perro y le pegan un tiro. Y en cambio las chavas las golpean contra las paredes, Quema. las queman vivas, o sea, es cierto que hay un aspecto de hazaña que, bueno, no voy a emitir juicios de valor sobre Richard Matheson, pero no voy a negar que venden bien esos tipos de terror, pero al mismo tiempo como que se siente un poquito tendencioso y no puedo evitar incomodarme un poco. Fuera de eso, disfruté mucho el libro. De hecho, los personajes están mejor construidos de los que recordaba en mi primera lectura. Como dice Katy, me desesperan mucho, pero por ejemplo, Edith al final, sí es un personaje que resulta creíble, su nivel de represión, su nivel de codependencia a su esposo. Pero esa personalidad al final funciona porque eso le hace mantenerse leal a Fisher y poner su granito de arena, porque eso es lo que mejor construye Matheson, la sensación de que todos los eventos del libro son necesarios para lograr ese desenlace y todos los personajes aportan su granito de arena. Si no se hubieran dado los eventos en el orden que se dieron, pues no creo que no hubieran podido desentrañar necesariamente pues, el misterio que era la casa Velasco, la casa infernal, pero al mismo tiempo como lector y nos desespera la necedad de todos, pero está bien construida de acuerdo a las personalidades. Obviamente, si atacan el trabajo de tu vida, tu sistema de creencias, tú te vas a poner a la defensiva. Entonces, hace un buen trabajo el espíritu, el monstruo, el antagonista en separar los bandos. Pero aún así, me encontré que de todos los personajes, el que más gordo me cayó fue el profesor, el esposo de Edith, sobre todo porque, bueno, cumple con uno de los arquetipos del científico arrogante, ¿no? De que yo tengo la verdad absoluta. Y esa contraparte de que por una parte eres un científico que debes estar al servicio de la ciencia, el descubrimiento y demás, contra tu ego. Y eso, pues es al final lo que lo termina siendo su punto débil, su caída, porque pues baja la guardia. Sí, claro, porque al final, en lugar de cuidarse, hey, están estallando cosas, voy a protegerme, él estaba furioso porque su teoría había sido, él había fallado, sin darse cuenta que sí había tenido cierto nivel de éxito, pero estaba tan furioso de que su invento al final no hubiera resultado tan efectivo como él quisiera. Que pues bueno, eso lo de por lo menos. Último comentario. Me sorprendía encontrar que siento que tal vez un poco de la inspiración del Danny Torrance de Doctor Sueño estuvo basada en el personaje de Fisher, conforme lo estaba leyendo. O sea, un joven psíquico que tiene una experiencia traumante, que reprime su poder y se dedica a tener trabajos mundanos, casi de pobreza, que se dedicaba a lavar trastes, a vagar de pueblo en pueblo, porque no había podido superar esta experiencia tan traumática que tuvo. Entonces, me gustó mucho el personaje. Yo esperaba que me cayera mal por pasivo, pero siento que hace un buen papel en ser el personaje ancla para el lector. O sea, como dicen, me exasperan todos los demás personajes. Fisher era el que menos me irritaba. Entonces, casi siempre lamento cuando todos los personajes de un libro son irremediablemente e irredimiblemente detestables, y siento que aquí maneja un excelente balance Matheson. Y pues nada, de hecho, este ciclo que se escogió de Casas Embrujadas era precisamente para probar pues varios sabores del mismo estereotipo, del mismo subgénero de terror, cómo lo abordan distintos autores, y pues empezamos con el pie derecho con Richard Matheson. No sé si eso sea en detrimento de las que se vienen, pero pues bueno, sí nos hacía falta un pequeño cambio de mood, de sentimiento en el club, y pues me da mucho gusto que en general creo que a todos les gustó. Y pues esa sería mi participación, quiero seguirlos oyendo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Sara. A ver, vamos con la participación de Mau y después Nadia. Hola, buenas noches. En efecto, un buen libro, me gustó. Estamos hablando, como mencionó Omar, del inicio de los clichés, del inicio de estas historias. Más adelante a lo mejor vengan otras historias, pero
tomando en cuenta la época de la que estamos hablando, es un libro bastante redondo, bastante bien escrito. No me imaginé que Matheson fuera tan buen escritor de terror. Y ahorita revisando tantito su biografía, por lo que comentaba Omar al principio, sí, inclusive por ahí uno de mis capítulos favoritos de Star Trek fue escrito por él. La primera vez que tenemos el vistazo de un Evil Captain Kirk. Y sí, capítulos de la dimensión desconocida, de varias de esas series antológicas de ciencia ficción y horror, pues, han sido escritos o han tenido el apoyo de Richard Matheson. Ya habíamos mencionado, Stephen King lo tiene en un gran aprecio y por justo motivo, ¿no? De nueva cuenta, repito lo que ya dijeron muchos, que al principio que lo leí, esta expedición a una casa embrujada es el inicio de la maldición, de The Haunting, y siempre deja ese residuo, ¿no? De que, híjole, a lo mejor esto ya lo leí, la escena del sauna se me hace tan parecida a la del vivero donde este, aparece el gigante que trata de hundir a este personaje en la película, y sí, pues bebe directamente una de otra, ¿no? Eh, es un libro con el que también tengo algunos detallitos. Eh, Híjole, no son gran cosa. Obviamente no voy a criticar a Richard Matheson como tal, pero por ejemplo me desespera un poquito el red herring que nos tratan de hacer, de que este drama de Florence, de tratar de decirle a los compañeros que finalmente siempre sí era Velasco, el espíritu maligno que estaba embrujando la casa. Eso lo sabemos desde el principio. O sea, tenemos esta casa donde Anton LaVey hacía sus misas negras y Anton LaVey vivió y Anton LaVey hacía fiestas por 40 años y nos quiere meter la idea que William LaVey, su hijo que no existe, es el fantasma principal. No, es Anton LaVey. Si la casa LaVey está embrujada, es por Anton LaVey. Si la casa Velasco está embrujada, es por Velasco papá. No hay de otra porque él era el que estaba provocando esto desde el principio. Detalle muy menor, eso de que Florence pone una B envuelta en un círculo, dije, bueno, a lo mejor el giro es que cualquier otro personaje que empieza con B, que creo que todos los nombres empiezan con B, a excepción de Edith, el doctor empezaba con B, y el superviviente Fisher, su primer nombre es Benjamin, dije, a lo mejor el giro es que Benjamin es el que está embrujado y es el que pues está provocando todo esto. No, es Velasco y Velasco siempre ha estado en la casa y así se quedó. Y hablando de Benjamin Fisher, también me quedé, a lo mejor estoy mal acostumbrado por otros autores que son un poquito más extensos en este tipo de detalles como Stephen King, me quedé esperando que nos hablara Benjamin Fisher de su pasado, de la expedición anterior, de qué había pasado con sus miembros y que llegando a la casa no hagan caso de lo que están viendo, todo eso es una ilusión, esto ya ha pasado antes, va a pasar esto, porque ese es el modus operandi de Velasco. Ok, Richard Matheson lo maneja como que Fisher no se quiere meter al principio, está muy neutral, que es su problema, su principal rasgo dentro de esta novela, pero vamos, una advertencia a sus compañeros de viaje, ¿no? Cualquier cosita. Hay un huesito a los compañeros de, oigan, si ven cosas, no les pongan atención, definitivamente Velasco nos va a tratar de engañar a todos. Y pues bueno, me quedé con ese par de detallitos. Y sí, al final, bueno, antes de llegar al final, el detalle sexual de la posesión demoníaca, sí me sacó un poquito de onda, no lo esperaba de un libro de esta época, bueno, de los 70s. Esperé que iba a ser un poquito más mojigato en ese aspecto. Me gustó, a pesar de los memes, de la risa, de jijiji, jajaja, me gustó que lo manejaran porque obviamente creo que no hay nada peor en algunas épocas que una mujer sexualmente liberada. Eso que una mujer se ofrezca libremente y tómame aquí, aunque mi marido esté en la otra habitación. No, no, qué horror, qué miedo, qué susto, qué espanto. Ojalá nunca me pase porque me va a dar miedo. Pero sí, se entiendo el shock que debió haber sido. No he leído si el libro trató de ser baneado, me parece que no, porque al final de cuentas ya estamos hablando de los 70s, cuando ya empieza a haber un poquito más de liberación en ese sentido, pero para la sociedad norteamericana sí tuvo que haber sido ahí por lo menos una espinita incómoda,
y por eso mis aplausos a Richard Matheson. Y ahora sí, respecto al final, muy mexicano el final de agarrar a insultos al fantasma. Esa defensa me la enseñó mi abuelita. Y qué bueno que Matheson hizo ese homenaje a las abuelitas mexicanas de que al fantasma lo insultas. Habiendo dicho el chiste fácil, no es tanto insultar al fantasma, sino quitarle el poder enfrentándolo directamente. Es decirle que ya no le tienes miedo y demostrarle que ya no le tienes miedo. Mismo concepto que con Pennywise. Y mismo concepto, por cierto, en la primera película de Pesadilla en la calle del infierno. Iba a ser una historia autoconclusiva y Freddy iba a desaparecer cuando Nancy dijera que no tenía miedo de él y le diera la espalda para demostrar que su poder era absolutamente nada. Así que es un concepto que se viene manejando también desde hace tiempo. Del tema del espiritismo y demás, ahí hice el comentario, lo mencionó Alberto, de Harry Houdini. Harry Houdini tenía problemas con Arthur Conan Doyle precisamente por una sesión espiritista donde trató de canalizar a la mamá y cometió el pequeñísimo error Arthur Conan Doyle de decir que la mamá llamaba a su hijo Harry, cuando Harry era el nombre del personaje, del mago. Obviamente no lo llamaba así, lo llamaba por su nombre real. Pero ahí fue cuando Harry Houdini dijo, no, me estás tratando de engañar y no lo esperaba de ti y empezó un pleito de los buenos. Pero pues bueno, eso es separarnos un poquito de la historia del libro. Leyendo un poquito, me llamó la atención un par de referencias a este hombre demonio, a Velasco y la forma en la que está escrito el apellido. Ya la había visto antes, pero no lo ubicaba y finalmente me hizo conexión. Dentro de los cómics de los X-Men hay un personaje, Iliana Rasputin, es la hermana de Colossus de este X-Men que se convierte en metal, que es ruso. Ella de niña fue secuestrada por un demonio llamado Velasco, precisamente, que la lleva al infierno, la trata de hacer su esposa con 14 años, no pregunte, los cómics de los 70 son otra cosa. Le enseña la magia, le enseña a volverse lo que es, y bueno, por eso recordaba el nombre, ya lo había visto antes. Así escrito con B grande, porque con V, pues creo que lo más cercano que tenemos a un ser parecido es a Raúl Velasco y Siempre en Domingo, según las historias que cuentan de lo que pasaba detrás de cámaras. Y la otra referencia que se me hizo un poquito chistosa, que es semicanónica, que no es muy en serio, es que un poseedor de la varita de Sauco de los libros de Harry Potter, de esta Elder One, de la mera mera, nada más era conocido como Emeric el Maligno, pero un escritor que está haciendo un fanfic inmenso llamado El Príncipe de Slytherin, de eso un what if si Harry Potter hubiera entrado a Slytherin en vez de Gryffindor como el sombrero originalmente lo intentaba. En este no canon fanfic semicanónico es Emeric Velasco, precisamente el poseedor de la varita de Sauco, que no es el mismo personaje porque uno es norteamericano y el otro es británico, pero por lo menos le hicieron ese homenaje al personaje de Richard Matheson. Y se me hace un detalle bonito y que demuestra que muchas veces los que hacen los fanfics tienen mejores intenciones, están mejor documentados que J.K. Rowling, definitivamente. Y pues bueno, me gustó también bueno, no puedo decir si es fidelidad porque nunca he estado en uno, pero estos actos de espiritismo que hacen, si son como los mencionados desde los libros de la mitad del siglo pasado, con los toques de puerta, los toques de la mesa, la levitación, el ectoplasma, con el medium canalizando fantasmas, a este jefe indio que daba las pistas de lo que iba a pasar. Sí, esa parte me tenía atrapada, y igual que a varios que han comentado, a lo mejor el tercio final, sobre todo, llega una parte en la que me di cuenta de por qué siguen regresando a la casa si en teoría ya habían salido. Cuando el doctor hace que la máquina funcione y que en teoría la radiación ya dispersó todo, decide quedarse con la esposa en la casa, nada más porque está convencido. Obviamente, el rasgo del doctor es que es muy arrogante y cree que la ciencia y él son infalibles, y pues bueno, pasó lo que tenía que pasar.
Y ya que va de salida Fisher con la esposa y que van en el carro, creo que inclusive van de regreso otra vez a la casa porque a Fisher se le prende el foco de cómo podrían, a lo mejor, con mucha suerte, derrotar a Velasco. Cuando pues ya estaban de camino afuera, ya estaban libres, pero pues bueno, esos pequeños detallitos que pues si no pasaran, la historia terminaría unas 30 páginas antes, ¿no? Pero sí, libro que me gustó, a lo mejor en un par de meses, un par de años lo vuelvo a releer, e igual que a muchos de ustedes nos pasa, pues le encuentro más carnita y más, poquito más entretenido. Me gustó, espero leer más de Matheson, por lo menos en terror, y pues bueno, Tiene- dejo mi participación por ahora. Muy bien, muchas gracias, Mau. Es que justamente eso que tú comentas es cómo él se vuelve el que inicia, así como muchos autores que hemos leído del siglo XIX, inicios del siglo XX, él es el que inicia con muchos clichés, el clichés de la mesa espiritista y cómo se organizan para hacer sus cosas, cómo los protagonistas regresan estúpidamente al lugar del que no tienen que regresar porque se van, porque es una zona, pasan todas las películas, pasan un montón de historias, pero en algunos aspectos es el que inicia ese tipo de historias. Ahí en el grupo de WhatsApp les estoy compartiendo algunas de las adaptaciones que tiene al cine y si se dan cuenta son muy eclécticas, o sea, tiene literatura romántica, tiene terror, tiene cosas de acción, o sea, tiene de todo, o sea, tiene de todo. Entonces, hay mucho Matheson por leer, hay mucho Matheson por ver, y a pesar de que sea un autor que no, o sea, que del que no se habla tanto en la actualidad, es un autor que sigue vigente a nivel cultural. O sea, a lo mejor no lo vemos, pero está ahí a nivel cultural, en un montón de cosas que leemos, en un montón de influencias, en narrativa, en aspectos visuales. O sea, hay muchísimo de Matheson en nuestra cultura actual. Gracias, Mau. A ver, le doy la palabra. Creo que sigue Nadia, después Katy y después Clau. Gracias, Omar. Bueno, cuando estaba leyendo, yo dije, esto yo ya lo vi. Esto es American Horror Story Murder House. Y Sí, no sé si se habrá inspirado en eso, pero, o sea, totalmente, es así como muy, muy, muy similar. Y eso me gustó bastante porque es de mis temporadas favoritas de American Horror Story. Ahora, también cuando leí este asunto de que Edith se fue al comedor a donde estaba este psíquico y le dijo, ¿no quieres probar? ¿No te gustaría? Y de Florence también con el supuesto fantasma de Daniel y todos estos temas. No estoy segura de que haya sido el espíritu de Velasco el que las orilló a estas cuestiones, sino que precisamente eran mujeres reprimidas, porque Florence, a pesar de ser una mujer o un personaje sensual y físicamente, nada más físicamente, hipersexualizado, no tenía una vida pues llena de libertinaje, ¿no? A pesar de que también estuvo en Hollywood trabajando como actriz y demás. Entonces, sí me hizo dudar de que fueran los personajes permitiéndose sacar su lado B, ese lado reprimido dentro de la sociedad. Y algo que no me gustó, pero como ya dijeron, pues tiene todo el sentido al final de cuentas. Edith era una mujer, vuelvo a lo mismo, una mujer sumamente reprimida, que era pues básicamente la sombra del marido, ¿no? Al punto de que cuando le dijo, ¿sabes qué? Me voy a la casa infernal, ella le rogó básicamente ir con él, aunque sea para transcribir las notas de lo que sucedía. O sea, ella estaba como muy venida a menos y precisamente, no recuerdo quién lo comentó, este asunto de que fueran personajes como tan pequeños, como tan invisibles, hizo que inclusive para la casa fueran invisibles y lograron sobrevivir, no siendo así Florence o el profesor, que eran personas pues sobresalientes dentro de sus ámbitos. Y pues sí, efectivamente, bien lo dijo Mau.
Más que insultar a Velasco, yo creo que fue el asunto de minimizarlo y ridiculizarlo. Es como aquel bravucón que te trae mal, te trae entre ceja y oreja, y ya cuando le dices, a ver, y tú eres esto y aquello y tan, 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 más que el enojo del bravucón, viene un asunto de hacerlo pequeñito, hacerlo tal como es, ¿no? Ese personaje así, vuelvo a Hill House. Era un personaje tan pequeño, tan miserable, que cuando murió quiso ser gigante. Y sería todo. Gracias. Muchas gracias, Nadia. Vamos con Katy. Oli, un comentario corto de una referencia que hizo ahorita hace rato que no me pude meter porque había un montón de gente en la cola. Sí, a mí también me incomodó el tema de la hipersexualización de Florence. Me pareció como que esos desnudos en las películas noventeras, esos desnudos innecesarios, así como que, bueno, que muestre las chichis, porque sí, ¿no? Para jalar gente. Me pareció muy así. Que es lo que sí, también me incomodaba, pero es lo único que le critico. No he visto esos tratos en otras, no he leído toda la bibliografía de Matheson, pero no he visto esos tratos en otros sitios. Este, Quizás sería, creo, por el tema de jalar porque ya le quería hacer la adaptación cinematográfica, acabo de enterarme eso, que comentaban al inicio, y quizás era por un tema de jalar. La verdad que no sé, pero sí me pareció chusco esa parte. Muy bien. Vamos con Clau. Gracias, Katy. Bueno, creo yo que, como ya lo dijo Mau, el insultar se me hizo muy mexicano, pero era más que nada, creo yo, para bajarle el ego y quitarle el poder que él sentía que tenía. ¿Por qué? Porque al final era un hombre minúsculo. O sea, por lo que era grande era por el dinero, no porque tuviera una gran presencia, no, nada. ¿Y qué es lo que hizo para tener una gran presencia? Pues fue capaz de cortarse las piernas para utilizar las prótesis. Creo yo que la casa utilizaba, ahora sí que todos los defectos o la represión que tenía cada personaje, pero ahora sí que, pero además de esto, ahora sí que trataba de ponerlos a pelear, porque ahora sí que ¿qué lema hay? De divide y vencerás. O sea, mientras ellos estuvieran peleándose entre ellos de tú tienes la razón, yo tengo la razón, no iban ahora sí que a ponerse de acuerdo. Y yo no me acuerdo quién lo mencionó, que dijo que esperaba pues como una introducción más para hacia la casa. Creo yo que ahora sí que así estuvo bien. ¿Por qué? Porque tú ya sabes a lo que vas, o sea, sabes que la casa está embrujada, sabes que pueden pasar diversas cosas y tú ya nada más vas, o sea, vas en la lectura y cuando pasa algo sobrenatural, pues sí te puede sorprender un poco, pero ya te lo esperas. Ahora sí que esto era lo que quería comentar. Muy bien. Vamos con la participación de Mau. Esta participación va a ser sumamente corta, fue algo nada más que se me quedó en el tintero la vez pasada. Este, Me quedé con ganas de conocer un poquito más de la geografía de no solo de la mansión, sino de lo que lo rodeaba. Esto del pantano del Bastardo, me quedé con la idea de que a lo mejor se iba a ahondar un poquito más. Igual estoy mal acostumbrado por otros autores posiblemente, pero me llamaba la atención. O sea, ¿y qué más hay alrededor de la casa? ¿Hay algún bosquecito atrás? ¿Alguna otra capilla fuera de la casa? ¿Algún círculo de piedra? No sé, me quedé con la impresión de que a lo mejor también
vaya, conocer un poquito más de la geografía de lo que hay alrededor de la casa, me hubiera gustado bastante. Muy bien. Justamente eso que tú comentas, Mau, es algo que se le ha criticado mucho a particularmente este libro, que en tema de descripción y ambiente, o sea, no tiene, si te das cuenta, no sientes el ambiente tenebroso. O sea, todo es por lo que te cuentan los personajes. No hay una construcción, por ejemplo, vaya, no es como el libro de Shirley Jackson, que genera un ambiente, que genera ciertas tensiones. Aquí todo es muy directo, muy, muy, muy directo. Todo te lo cuenta a través de la acción y a través de sucesos no exactamente como dice esta Araceli, no es atmosférico, no es un libro atmosférico. Entonces, sí le falla por esa parte, pero tiene otras bondades en el tema de la acción. No lo sabes. Ahorita. Muy bien. Gracias, Mau. Vamos con Aram. Nos sintonizamos. El comentario es que a mí me hace falta una precuela donde me hablas de cómo Velasco reunió a su pequeño culto alrededor y quiero que sea desde el punto de vista de una de sus víctimas. De hecho, me hubiera gustado que el fantasma de una de sus víctimas, porque decían que le gustaba seducir inocentes, estuviera así como una sombrita de una personalidad, pero entiendo que todo el punto es que Velasco era la personalidad única que controlaba todo, pero yo sí me quedé con ganas de una precuela y como dicen algo, eso de que no es atmosférica es justo por lo que no disfruté y incluso ahorita en que disfruté mucho la lectura, no me dio miedo. Ya no soy capaz de sentir miedo con este libro porque pasan cosas, pero no me siento no me siento en la piel de los personajes, no me siento, incluso, salvo en el último tercio, que siento que en los capítulos de de Edith, cuando Velasco toma la forma de su esposo, es el único en lo que sentí que logró genuinamente desorientarme como lectora de está pasando, no está pasando, y aún así yo ya sabía vamos, que estaba muerto el científico, entonces no era miedo, pero sí podí sentirme desconcertada como Edith. Y pues esa sería mi participación. Sugieran fanfics, como dicen, debe haber ahí alguno de precuela. Y nada más, gracias. Muy bien. Vamos con Igajuju. Ahorita de lo que comentan, me hizo como dar vueltas claro, esta obra ya está inmersa en medio del siglo XX, cuando ya recorrimos la literatura gótica de castillos y de casas embrujadas al cansancio. Y claro, lo que dice Katy me hizo mucho clic de, por supuesto que es válido tal vez cuando quieres mostrar algo fresco. Yo creo que algo que podemos decir de esta novela es que es fresca, considerando la época e incluso lo que se ha escrito después. Creo que también es muy atrevida, digo, además de los temas que mencionan explícitos, también como que se permite no ser tan seria, y yo creo que eso es refrescante en el género. Pero no, eso que no pueda ser seria no quiere decir que no sea como responsable con los personajes que se crea. Eh, bueno, salvo los detalles que comentaba, por ejemplo, ahorita de este personaje que honestamente no lo recuerdo mucho. Sí tendrá que en una segunda lectura acordarme de eso, pero definitivamente hasta lo olvidé. El de lo superficial de ese personaje, tal vez. Em, pero yo creo que es eso. Tenía otro punto y creo que ya se me fue. Ajá, y lo que mencionan de la relación o influencia que tuvo sobre Stephen King, siento yo que es un tipo de autor que a lo mejor ya no existe hoy en día, tanto de cómo se produce o cómo es el mercado ahora del entretenimiento. También pienso mucho en Ira Levin, lo relacionada que estuvo el bebé Rosemary con la novela y la producción de la película. Eh, no sé, se me hace como muy interesante como, como tener ese dato, ¿no? De justo Robert Bloch también, con Psicosis, que me parece muy decepcionante esa película de la biografía de Hitchcock, porque justo apenas si es una pincelada de la producción de Psicosis. eh, pero justo me parece interesante y sí los invito justo
a explorar más obras de Matheson. Debo de admitir acá un crimen de que no he leído El último hombre, ¿cómo se llama? Bueno, la de los zombies. Soy leyenda. Soy leyenda, Soy gracias. leyenda. Me falta leer esa, no sé si ya la Un leímos clásico. en el grupo o... Ah, pues mira, Todavía no. por ahí la Todavía no hay lanzo para oportunidad. después. Y la Son verdad es que vampiros, no no... zombies. Ah, perdón, es que no la leí. Nada más vi la película ¿Ese con libro? Will Smith y no sé si cuente No. mucho. No, no tiene nada que ver, no cuenta. Lo No, siento. Está la de no Will Smith. reemplaza la experiencia. No. Excelente. Bueno, el Pero- capítulo de los Simpsons. De hecho está más cercano, pero spoilers. Perdón, Omar, ahí, bueno, estás... Adelante, Omar. sí, yo creo que la de Will Smith, o sea, tiene lo suyo. O sea, a pesar de los efectos especiales horrendos, creo que tiene lo suyo. O sea, la actuación de Will Smith pasa, o sea, está pasable. No es lo mismo, son Es zombies. un- Es la experiencia aislada de un hombre en el apocalipsis. Es Ajá. lo único que tiene en común como Sí. Soy leyenda. Ni siquiera creo que se justifica decir que es la adaptación. No, ahí Ajá, sí estoy en sí. desacuerdo, discúlpame. Muy diferente. Sí. O sea, no. Ahí estoy de acuerdo contigo. De O sea, hecho, en tiene lo suyo. el mismo saco de adaptaciones literarias de Will Smith, como la de Yo Robot, que igual la retomé. Exacto. Pero es peor porque está adaptando No, una historia completamente diferente, de hecho. O sea, Chispas. O sea, solamente hay un cuento donde la doctora, ¿cómo se llama? Katy, que tú te sabes todo de memoria de Isaac Asimov. Esta Para Susan. Susan no sé qué, ve que el robot agarra conciencia y le da un tiro así. Sí recuerdas ese cuento, ¿no? De Yo Robot. Sí. Es muy bueno, pero Yo No Robot tiene no nada que ver, o sea, no. Nada que ver. Will Smith con adaptaciones no van, loco. Me engañó entonces, vaya. Incluso, por Hemos sido ejemplo, engañados. si ves la versión de Soy Leyenda de, creo que es de los 70s, donde sale Richard Charlton Heston. Burton. Esa es la mejor adaptación. ¿Mm? La del hombre ¿Cuál? Omega. El El hombre Omega. Omega. ¿Donde sale Charlton Heston? Charlton Heston, perdón. Sí, cierto. Sí. Disculpa. Tienes razón. No me parece, tampoco me parece buena porque, no sé si recuerdan, yo la vi hace como 10, 15 años, la última vez que la vi. Me acuerdo Y más de la parodia de los Simpsons. Sí, el señor ya estaba muy viejito y sale así sin camisa y trata de ponerse como galán. Y dices, híjole, pero aún así es la mejor adaptación. Creo que no ha sido bien adaptada esa obra. Pero es reconocible. Pero, por La ejemplo, de Will Smith ni siquiera. ajá, pero por ejemplo, ese libro sí me parece que tiene mejor ambientación porque el personaje, ¿cómo se llama? Neville. Jonathan Neville, sí es Jonathan Neville, ¿no? Sí. Jonathan Neville, Neville no sé. está escondido así en su casa y escucha a los vampiros afuera y eso sí genera cierta tensión, o sea, sí, ese libro sí te Puedes genera. sentir el peso de su soledad y de su desesperación de conectar con otro ser vivo. Es muy efectivo en eso, creo yo. Robert Una Neville. chulada. Ujú. Robert Sí, Neville. Robert Perdón. Neville. Ah, sí. Y esta edición es muy Este mero. buena. Sorprendiendo absolutamente a nadie, Katy. Esta edición es muy buena, la recomiendo. Se ve bonita, de hecho. Ahí manda Sí, fotos. sí. Presume tus libros bonitos. Y bueno, y eso, voy a seguir mi turno. Ay, perdón. No pasa sí, nada. ¿verdad? Ya nos Está colgamos buenísimo. todos. No, nada más comentar eso, que estoy muy emocionado por leer Hill House. En esa sí le voy a entrar a la consigna. Y creo que entre medio voy a estar leyendo Hell House. No sé si sea tan recomendable, pero yo creo que ya voy inmunizado y a lo que voy. Vengo de un bloqueo lector muy, muy denso que tuve como 2 meses más o menos. Ahorita medio estoy saliendo con Misery, Poquito. que no se lo agarré random. No sé si ya lo leyeron, lo van a leer después en el ¿Cuál, grupo perdón? de Misery. Oh, sí. No sí. sé ni por qué lo agarré algo del librero y yo me puse a leerlo y quedé bien picado, pero Es justo la vieja gracias a- confiable, Stephen King, te saca. Misery es muy bueno. y justo no me di cuenta, llevo Cuéntale a 80 Edson, páginas. que se le ha y más. recomendado. Y creo que este sí es terror social, ahora sí, con toda regla. Y espero. Ya ves, pero sí es terror y sí da miedo y se incomoda. Y me sorprende porque la película ya la había visto, no había leído la novela. No, Kathy Bates es un amor, hasta me gustaría estar en su casa que con la
¿cómo se llama? Ay, La Annie Wilkes con la Annie Wilkes de la King. novela. No, Máquina, está. no, está bien pinche denso. Suban. Sí, es Llamen una a Dios, psicópata. dice. Ya sé, sí, tal cual. Pero bueno, ya me desvié un poco. Así, Matheson. Y va a pasar un avión, pero está relacionado. A mí me gusta mucho el cómo construye personajes, porque siento que es un autor como que haciendo una especie de travesura de jiji, voy a meter este personaje rarito en esta situación, jiji, a ver qué sucede. Sí lo veo detrás de él como escritor haciéndose el jiji. Y justo en esta antología de Valdemar de Pesadilla de 20,000 pies, que es lo único aparte de esto que he leído, es una galería de personajes extraños, atípicos, psicóticos. Me gusta que no le da miedo de repente utilizar niños para sus historias y llevarlos a lugares bien extraños. Hay en particular un relato de un niño que se cree vampiro, que se obsesiona leyendo Drácula, se lo aprende de memoria y aterra a toda su clase. Ese relato es una delicia. Y nada, o sea, yo definitivamente voy a leer esto, aunque ya salga de tiempos y por ahí los estaré molestando en el WhatsApp. Pero esa es mi Muy participación. bien. Gracias. A mí en lo personal, perdón, a mí en lo personal me parece que el libro de Hill House de Shirley Jackson es mejor, es superior en tema narrativo, pero cada uno de ellos tiene lo suyo porque el enfoque es completamente diferente. O sea, No, siento que no compiten ni siquiera, solo ujú, son dos maneras muy muy diferentes de diferente. abordar el mismo tema y por Sí, eso creo que no están peleados. Puedes disfrutar a ambos sí, no están peleados. por lo que son. Sí, Sí, pero uno es muy íntimo y este es totalmente un espectáculo y para comer con palomitas y echar desmadre. sí, es que además Es elegante. es raro también encontrar aspectos de sexualidad tan explícitos en una obra de aquellos tiempos, que es algo que, por ejemplo, en otros autores era muy sugerente para aquellos años, pues, así como de te lo sugiero, te lo, pero no, aquí este libro es muy explícito. Pero bueno, ¿alguien más quiere participar? De los que no, de Va, los que Pablo. están aquí de evidente, perdón. Bueno, yo quería comentar otra cosa, ¿no? Que llama la atención, al menos a mí, que a los personajes que si bien es cierto no aparecen, bueno, no personajes, sino personas que no aparecen en historia, pero que van a la casa, no les hace nada. Por ejemplo, se supone que arreglaron la electricidad, entonces eso fueron a arreglar seguramente pues unos técnicos, las personas que van a dejar la caja también. Entonces como que el fantasma persigue a los que van a confrontarlo, porque igual llegan un par de ancianos a darles la comida, ¿no? Hay una escena donde les quedan viendo medio raro, dice. Entonces, a esos personajes que seguramente fueron a dar mantenimiento a la casa para que fueran a vivir, a ellos el fantasma de Velasco no los persigue. O será porque pasan muy poco tiempo en la casa. Eso nada más. Gracias. Creo que es porque Velasco estaba ansioso de compañía, como dicen, había pasado 30 años y decía, no, 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 quiero que me pongan la mesa, me los voy a merendar, pero dejen que me sirvan. Muy bien, chicos. ¿Algo más que agregar? Nadie de los que están ahí, porque hay mucha gente conectada. Hay mucha gente, no todos participaron, no sean tímidos cuando O no gusten. hay gente. Ah, Yo. ahí está Lili. Esta cosa, de verdad increíble que 4 días me haya echado por día, la narrativa, sí, como dijeron, bien ligera, pero cuando veo otra vez el índice, digo, Dios mío, todo pasó en 4 días. ¿Qué pasó aquí? Terminé el libro así de, wow, sí, sensaciones, muchas cosas padrísimas que a mí me provocó esta parte. Lo dicho, nada que ver con películas, con adaptaciones, ni nada por el estilo. Y dentro de todo, esta de la Casa Infernal, a ver, es un libro que definitivamente te comes sí y solo sí
realmente lo estás viviendo como por tiempo, porque si no, sí tiene esas pequeñeces de narrativa que ay, cualquier cosita te puede sacar si algo no te gustó, si te provocó risa, sí tiene esas cositas. Para los que somos quisquillosos en la narrativa, uff, pero si la vives es otra historia. Si realmente la disfrutas como nada más lector, vivencia, 4 días, hora por hora, minuto tras minuto, está padrísimo. A mí me encantó. Muy bien. Muy bien. Totalmente de acuerdo, das en el clavo. Sí. Muy bien, chicos. ¿Alguien más quiere participar? Si no, para ir cerrando sesión, mandar anuncios de la siguiente. Ah, mira, alguien quiere entrar, pero ya es muy tarde. Este, muy Déjalo bien. porque es el entre que se va a dar un Velasco aquí. Muy bien, entonces, Ara, Katy, ¿ya tienen la fecha para el siguiente libro? Chichichi, amo, chichichi. Sería para el 17 de junio y vamos a leer Aquí vive el horror de Jay Anson, mejor conocido como El horror de Amityville. Ah, sí, es cierto que había ganado ese libro. Ujú. El Sí, va a ser mismísimo Cañitas un, gringo. ándale, Cañitas Gringo, para que, sí, Cañitas Gringo, aquí está riendo mi marido cuando escucho. Pero sí, es así como vamos a dar un giro, posiblemente no les guste, pero también es en preparación porque Hill House viene después de esto. No queríamos que hubiera comparaciones inmediatas con Hell House. Así que vamos a leer ese para el 17 de junio, apunten. Al rato o mañana le subimos el cartel. Muy bien. Perfecto, pues entonces ya tenemos sesión para el próximo libro. Entonces nos estaremos viendo, seguimos la conversación en el grupo de WhatsApp. Ahí vamos a seguir compartiendo recomendaciones y más cosas, ¿vale? Vale. Muy bien, chicos, pues que tengan una excelente noche, descansen, pásenla muy bonito. Ahí pues hay mucho de qué conversar. Vean las películas que compartimos en los grupos, algunas no son muy buenas, otras son buenas. Entonces, pues hay que leer más a Matheson. Tiene muchísimas cosas que podemos leer, ¿vale? Hablando de pelis, ya le subí ahí al drive del grupo la película, la adaptación de La Casa Infernal con subtítulos. Aguas, Muy que bien. viene una pista en italiano. Entonces, a la hora de seleccionar en el audio, sí está en inglés y los subtítulos en español sí están sincronizados. Para que Muy bien. ahí la ven y ahí nos platican qué les pareció. Eres una ídola, Larisa. Gracias. Nos vemos, chicos, los quiero mucho. Gracias. Muy bien, descansen. Bonita noche. Buenas Bye, noches. bye. 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 Bonita noche, bye. Bonita noche, descansen. ¿Qué onda, Green?